Llevo meses usando la aplicación Pokéheads, con la cual puedes modificar tu partida de Pokémon a tu antojo, añadirte Pokémon, incursiones, mejorarlos, pasarlos de un juego a otro, porque además funciona en cualquier juego de Pokémon y mejor funciona tanto en la Switch como en cualquier emulador en el que puedas jugar un juego de Pokémon. Así que hoy te voy a enseñar cómo usarla y lo mejor, cómo hacer que todos tus Pokémon y todas tus modificaciones sean legales, para que no te baneen de la Switch o para que no se te crashee el juego si estás jugando en emulador. Así que bienvenidos mancos y mancas. Empecé. Como dije, esto funciona en cualquier emulador y también en la Switch, incluso sin que esté hackeado. Pero entonces vamos con el primer paso: descargar la aplicación. Para eso te dejo su página oficial. Simplemente tenemos que darle aquí donde dice descargar y se nos va a quedar un archivito como este. Simplemente damos clic derecho, extraer en, para que se nos guarde en una carpeta, y aquí la tenemos. Esto ya lo podemos borrar y aquí abrimos y tenemos nuestra aplicación. Vamos simplemente a abrirla. Puede que Windows nos pregunte si es segura, ya les digo yo que sí. Básicamente todo el mundo la usa, incluso la gente que juega en el competitivo. Simplemente le dan en más información y ejecutar de todas formas. Ahora nos va a preguntar, le damos permiso de crear una carpetica, díganle que sí, vamos a aceptar, y como ven ahí simplemente nos abrió la aplicación y aquí en la carpeta nos creó una subcarpeta que es para guardar las copias de seguridad de sus partidas. Pero entonces tenemos aquí la aplicación y lo que vamos a hacer es cerrar, porque para que la aplicación sea segura y no nos vayan a banear cuentas o no se nos crashen nuestros juegos, vamos a descargar este plugin de acá, se llama ALM, y como siempre toda la información va a estar en el Discord. Simplemente vamos aquí, le damos aquí donde dice Pokéhead Plugin y una vez descargado nos va a quedar un archivito como este. Damos clic derecho, le damos en extraer aquí y se nos queda esta cosa de acá. Esto de aquí lo borramos y esto de aquí lo vamos a cortar. Abrimos nuestra carpeta de Pokéheads y aquí vamos a agregar una nueva carpeta y la vamos a llamar plugins, tal cual así, no les va a funcionar. Y aquí adentro vamos a pegar nuestro archivo. Ahora que ya copiamos nuestro archivo aquí, podemos abrir nuevamente Pokéhead. Para saber que funcionó, le damos aquí y nos va a aparecer este menú que antes no les aparecería. Y antes de que pasemos a añadir nuestros juegos y enseñarles cómo modificar todo, simplemente le vamos a dar donde dice Download MGDB. Va a preguntar, le vamos a dar que sí, y esto lo que va a hacer es descargarnos la base de datos de Pokémon que tiene la comunidad para que todos nuestros Pokémon sean legales, no nos banen o no se nos crashe en nuestro emulador. Aquí nos dice que ya terminó, le damos a aceptar. Entonces, ¿cómo usamos la aplicación? Primer paso, cambiar el lenguaje. Vamos a opciones, lenguaje. Perdón por interrumpirte, pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Keysource, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre, porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos. Y encima, si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Keyoff. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro, y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoff, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Gracias por apoyar las marcas que apoyan el canal, porque así sobrevivimos. Y ahora, como ven, ustedes pueden empezar a usar la aplicación sin añadir ninguna partida. Simplemente van aquí a opciones nuevamente, y aquí eligen el juego que quieren modificar, por ejemplo el púrpura, y pueden usar la aplicación. Esto, si lo que quieren hacer es crear un Pokémon poderoso y pasarlo por ejemplo a la Switch, pero bueno, vamos a añadir nosotros sí nuestra partida. Esto es muy fácil. Si tienen la Switch mágica, simplemente pasan su partida al PC, y los que tienen emulador, vamos a buscar nuestros archivos de guardado. Ahora mismo en pantalla te estoy dejando en varios emuladores cómo se consiguen los archivos de guardado. Generalmente le das clic derecho en tu juego y te aparece la opción, pero hay otros emuladores que no. Si no sabes cómo encontrarlo en el tuyo, busca en Google archivos de guardado al emulador y te aparecerá. Pero entonces, una vez que tengan la ubicación de su archivo de guardado, en mi caso en Yuzu y Ryujin es algo así, lo que vamos a hacer es coger ese archivo de guardado. Recomiendo hacerle una copia de seguridad pasándolo al escritorio, por ejemplo, o donde ustedes quieran. Pero entonces, una vez que hayamos hecho una copia de seguridad, tomamos nuestro archivo y lo arrastramos a la aplicación. Aquí ya está mi partida, mi equipo y todo lo demás. Si no les funciona así, simplemente le dan aquí archivo, abrir, y aquí buscan la carpeta de su archivo de guardado. Por ejemplo, la de Yuzu sería esta, entonces simplemente copio esto de aquí, me voy a la ventanita que nos abrió, lo pego y listo, selecciono el archivo. Ahora que ya tienen su partida, empieza la magia. Primero, modifiquemos las cosas del entrenador. Nos vamos hasta acá, donde dice SAV, y aquí podemos hacer un montón de cositas. Lo primero, modifiquemos al entrenador. Y aquí podemos cambiar el nombre, sexo, el dinero, experiencia. De hecho, podemos cambiar nuestra partida desde escarlata o púrpura. Lo voy a cambiar a púrpura. El idioma del juego, que dentro del juego ya no se puede modificar una vez que lo eligen. Con cada juego de Pokémon, las opciones irán cambiando. Por ejemplo, aquí le puse mi partida de Pokémon Espada y miren que las opciones son un poquito diferentes. Pero bueno, retomando, en las opciones de entrenador también tienen las opciones de vestimenta y demás. El juego tiene ropa, pueden desbloquear la ropa. Evidentemente, como les digo, cada menú cambiará para cada juego, pero para todos, todo está en la misma ubicación. Desbloquear todos los coach, activar los legendarios y demás. Y ahorita les voy a mostrar un plugin con el cual pueden adelantarse en la historia, desbloquear cosas, eso cuando hablemos de las incursiones. Por ahora, también podemos modificar aquí la Pokédex. Cada juego es una distinta. Pueden ponerse que ya desbloquearon todo o pueden ir uno por uno y añadir lo que quieran. Yo no les voy a poder mostrar todas las opciones, pero ustedes ahí toquetean, todo es bastante claro. Entonces es súper importante el
inventario. Vamos a darle aquí en inventario y vamos a tener todo el inventario del juego. Vamos a poder añadirnos cosas, como ya les mostré en el video de cómo desbloquear el epílogo en Escarlata y Púrpura. Simplemente se van al menú del inventario que quieren modificar. Por ejemplo, acá estoy en el menú general y le doy aquí, por ejemplo, en ningún objeto y me pongo lo que yo quiera. Por ejemplo, una super poción. Aquí pongo cuántos ítems quiero, por ejemplo 999, y hasta marcar si es un nuevo objeto. Le damos a guardar y listo. Y esto con los objetos que quieran. Pero así, vamos a añadir nuestros Pokémon y luego a modificarlos para ponerlos al 100. Para añadirlos, le vamos a dar aquí donde dice herramientas, datos, y aquí donde dice base de datos de encuentro. Esto es básicamente como si fuera un generador de Pokémon. Aquí vamos a elegir la especie que queremos. Por ejemplo, yo quiero un Pikachu. Pueden elegir las características que quieran. Si quieren movimientos concretos, a mí me da igual. Y le damos a buscar. Y aquí nos aparecen todas las opciones, incluyendo que vengan de otro juego, porque podemos elegir aquí la versión de donde viene. Por ejemplo, miren que este es uno que viene de un huevo. Y si bajo hasta el final, acá tengo uno de la generación 7 y todo. O sea, aquí hay de todo. Simplemente eligen el que más les sirva con las características que pusieron. Yo voy a poner simplemente este. Y para que nos aparezca en el menú de acá, que es donde está el Pokémon que tenemos seleccionado, le podemos dar clic derecho y darle en View y ya se nos pone allá. O podemos tener la tecla Control presionada. Yo la tengo ahora mismo presionada y doy clic y ahí se cambia. Esta es la forma correcta, porque ustedes también pueden cambiarlo por acá. Pero miren que cuando lo cambié apareció este simbolito. Este simbolito lo que significa es que nuestro Pokémon tiene un problema. Es un Pokémon no legal. No lo podemos pasar a Pokémon Go. Nos van a banear en el online. Y en nuestro emulador puede que no pase nada porque no tenemos online. Pero sí puede que crashee el juego si hacemos algo que no está permitido. Ponerle un movimiento imposible o añadir un Pokémon que ni siquiera se puede conseguir en el juego. Entonces por eso nos vamos a la opción de acá y solo desde acá generamos nuestros Pokémon. Miren que ahí sí me parece legal. Pero entonces yo lo puedo modificar a mi antojo con las limitaciones de no volverlo ilegal. En los emuladores realmente esto no importa mucho, a menos que crashemos el juego, pero si están en la Switch pues un poco sí. Pero yo puedo modificar aquí lo que yo quiera. Por ejemplo, voy a poner los Eevees al máximo. Simplemente presiono Control y doy clic y miren que se van poniendo al máximo y sigue siendo legal. Ahora si en vez de Control doy Shift, lo que hace es ponerse como si lo hubiésemos entrenado en modo extremo. Pero se me puso ilegal, ¿por qué? Aquí me dice, porque el Pokémon debería estar por lo menos a nivel 50. Entonces si yo aquí en nivel lo pongo en 100, bueno, sigue sin ser perfecto porque me dice que no se puede usar el entrenamiento extremo con Eevees perfecto. Y eso es porque habíamos puesto todo en 31. Yo le doy al autorizar para que ponga no todo al máximo y ahí sí se vuelve legal. Pero miren que es un poco tedioso estar todo el rato verificando que estamos haciendo las cosas de manera legal. Que si eres un jugador experto de Pokémon y sabes, por ejemplo, aquí qué cosas puede aprender tu Pokémon y qué no, o qué movimientos son los legales y demás, no tendrás ningún problema. Pero fíjense que a mí me parece cositas en verde como indicativos. Eso es por el plugin que automáticamente está ayudando a poner mi Pokémon de forma legal. Y eso es lo que les voy a enseñar ahora. Cómo legalizar su Pokémon para que no tenga ningún fallo, no los banee. Por ejemplo, le voy a poner un movimiento que no debería poder ponerle, que movimiento inválido. Y lo que voy a hacer es le voy a dar aquí herramientas, mod de autolegalidad y le voy a dar en legalizar Pokémon activo, que es el Pokémon que tenemos aquí. Y miren que ahí me dice que ya lo legalizó y hizo los cambios pertinentes para que estuviera completamente legalizado. No todas las veces funciona esto, entonces si no les funciona simplemente le dan aquí y modifican de acuerdo a lo que ahí les indica. Para hacerlo shiny simplemente presionamos aquí y miren que ahí ya se me volvió shiny. Puedo quitarle los shiny dándole aquí y bueno, ustedes pueden modificar lo que quieran y podemos modificar también los Pokémon que ya tenemos. Por ejemplo, en mi partida yo tengo estos por acá y en mi equipo tengo estos por acá. Y para modificar entonces mis Pokémon, ya sea de acá de la caja o de su equipo, simplemente le dan clic derecho, le dan en ver, pone por acá, o lo mismo dándole control y seleccionar y se pone por acá. De hecho, miren que esta fue una partida que yo descargué de internet y me está diciendo que mi Pokémon es ilegal porque el entrenador está cambiado, porque modificamos el nombre del entrenador. Entonces me voy aquí y miren el nombre que traía donde lo descargué por internet, le pongo el nombre de mi partida y ahí ya está completamente legal. Para volver a traerlo acá, porque este Pokémon no es el mismo que está acá, simplemente arrastran y listo. De hecho voy a añadir un Pichu Shiny, pero se me había olvidado decirles que aquí el teratipo original obviamente no lo pueden modificar, pero pueden modificar el sobrescrito como si le hubiesen dado algún objeto. Pero entonces lo añado por acá y antes de enseñarles cómo guardar la partida, les voy a enseñar cómo pasar un Pokémon de un juego a otro. Para eso acabo de abrir mi partida, como ven aquí, de Pokémon Espada y tengo aquí mis cajas con mis Pokémon. Lo que tengo que hacer es muy sencillo. Como ya les mostré, cogemos el Pokémon que queremos pasar, por ejemplo este Vaporeon. Primero lo voy a modificar, control, selecciono y lo voy a volver shiny, aunque con eso se me volvió ilegal, así que lo voy a legalizar. Ahí lo legalizó el plugin por mí, es una maravilla, y lo voy a arrastrar para ponerlo en mi juego y ahora sí me lo voy a pasar a mi partida de Pokémon Púrpura y simplemente lo voy a arrastrar afuera de la aplicación. Entonces lo pueden arrastrar donde quieran guardarlo, yo lo voy a arrastrar al escritorio y aquí ya se me quedó el archivito con el Vaporeon que agregamos. Ahora voy a abrir mi partida de Pokémon Púrpura y ahora simplemente voy a arrastrar el archivo de mi Vaporeon. Simplemente lo arrastro dentro de la aplicación y voilà, Pokémon Home, pero gratis. Eso sí, fíjense que me dice que es un Pokémon ilegal y eso es primero porque tenía una cinta inválida, ahora se la quito, y segundo porque no tiene rastreador de transferencia de Pokémon Home. Y es que si nos vamos aquí a esta parte de acá, el rastreador de Pokémon
Pokémon Home no existe. Acabo de pasar un Pokémon a otro juego sin Pokémon Home. Si tienen una Switch, esto se soluciona fácil. Simplemente cogen su Pokémon en su partida de, por ejemplo, Pokémon Espada y lo guardan en Pokémon Home un momentico. Luego lo vuelven a pasar a su juego y ya vienen acá y ya este Pokémon va a salir con un rastreador y ahí sí se lo pasan a Pokémon Púrpura o al juego que se lo quieran pasar. Los que tenemos emuladores, que no tenga este número, nos vale hueva, no nos importa para nada. Eso sí, evidentemente no se pueden transferir Pokémon a un juego que no existe y cosas por el estilo porque van a buguear el juego. Aquí esto se los va a avisar que es imposible de encuentro. Entonces, para guardar, una vez que hayamos terminado todo y hayamos configurado nuestro juego como querramos, lo que vamos a hacer es darle en archivo, le vamos a dar en guardar SAT, no esta opción de aquí, sino la SAV. Aquí le damos, como ven ahí me dice el nombre del archivo, que dependiendo del juego tendrá un nombre u otro, y ya lo podemos guardar donde queramos, en el escritorio o en la carpeta que ustedes quieran, o lo podemos pasar directamente a la carpeta de guardados de nuestro emulador. Simplemente aquí en la barra copian la dirección de guardado o la buscan acá directamente. Aquí le doy a guardar, le damos a que reemplace nuestro archivo de guardado y los que tienen la Switch con magia pues simplemente lo pasan a su Switch y como pueden ver estando aquí ya dentro del juego, si me voy a mi caja, aquí tengo mi Vaporeon Shiny y tengo mi partida tal cual como la configuramos. Y se acuerdan que yo les hablé de añadir ciertas reincursiones, por ejemplo para aumentar aquí las estrellas, cambiar el Pokémon que sale aquí, poner un Pokémon legendario y añadirse los eventos que están exclusivos en la Switch, eventos temporales como adquirir a Dragonite durante Navidad. Pues este video me está quedando muy largo, así que para añadirte esos eventos y modificar las reincursiones te dejé este video por acá donde explico más cosas del Pokéheads, están guapísimas, sobre todo para emulador. Aquí te dejé mi guía para jugar Pokémon Escarlata y Púrpura a máximos FPS, aún en PC patatas, y aquí cómo jugarlo online, que también se puede en emuladores. Suscríbete, que subo mucho contenido de emuladores, pero mucho. Bye.